Se cumplía el 8º aniversario de la muerte de su único hijo, un joven soldado que había caído en combate. Ella compró un enorme ramo de rosas, pero al llegar al cementerio vio a un niño que estaba parado junto a la tumba, y al preguntarle quién era, la mujer se puso helada y poco faltó para que se desmayase cuando supo de quién se trataba. Esta es una de esas historias en las que la vida nos demuestra que hay lazos que ni siquiera la muerte puede romper, cuando el amor es sincero y genuino. Arthur era un joven estadounidense cuya familia era de escasos recursos económicos. Sin embargo, él tenía muchos sueños y metas en la vida. Anhelaba estudiar medicina. Sin embargo, por sus condiciones económicas, sabía que aquello sería muy difícil. Así que le dio miles de vueltas al asunto y mientras más lo pensaba, más se hacía a la idea de que no tenían los recursos para cumplir ese sueño. Arthur era un estudiante muy esforzado y el director de la escuela a la que asistía sabía que el muchacho deseaba ser un gran médico. Así que lo llamó a su despacho cuando faltaban pocas semanas para que terminara el curso y le dijo que había hablado con uno de sus amigos que trabajaba en una prestigiosa universidad para que le otorgara una beca para estudiar bioanálisis clínico. Asimismo le dijo que aquella carrera le abriría las puertas para estudiar medicina, pues cuando ya estuviera trabajando en un hospital, contaría con el dinero necesario para pagar sus estudios. Arthur estaba muy feliz y se lo comunicó a su madre. 6 meses más tarde, el joven ya estaba en la universidad cargado de sueños y entusiasmo. Siguió siendo un alumno muy destacado y no quitaba el dedo del renglón en cuanto a su decisión de llegar a ser un gran médico. Los años pasaron y cuando estaba muy cerca de graduarse, el chico había perdido el entusiasmo y llevaba una vida monótona, apagada y a veces parecía que no le encontraba sentido a nada. Su madre estaba muy preocupada y empezó a hablar con él, pero ni siquiera él mismo estaba consciente de lo que le estaba sucediendo. Sin embargo, a pesar de todo eso, él nunca dejó de estudiar y seguía manteniendo la excelencia académica que desde siempre lo había caracterizado. Una tarde, harto de estar encerrado y de aquella situación que lo mantenía agobiado, Arthur sacó su vieja pelota de baloncesto y se dirigió a la cancha de su vecindario. Se puso a liberar un poco de energía jugando solo y tirando canastas, hasta que llegó Andrés, un vecino del sitio al que no conocía, y empezaron a jugar. Conocer a aquel chico le iba a cambiar la vida para siempre, pues luego de sudar en la cancha decidieron ir a tomar algo y empezaron a conversar. Ambos tenían en común la edad y el hecho de encontrarse en un plano de indecisión, porque no sabían qué estaban haciendo de sus vidas. Andrés ya era profesional de la contabilidad, pero aún no trabajaba, mientras Arthur estaba por egresar de la universidad. Ellos siguieron frecuentándose, y un fin de semana que salieron a comer pizza, Andrés le dijo a su amigo que un primo de él lo invitó a unirse al Army, donde le dijo que podría estudiar y realizar todos sus sueños. Andrés estaba entusiasmado, y Arthur también se contagió de aquella alegría, así que le dijo que iba a pensarlo. Al compartir con sus padres la idea de ingresar al ejército, ambos creyeron que era solo un anhelo pasajero, pues no lo veían con el temple necesario para ir a combatir. Sin embargo, al conocer al primo de Andrés, el joven Arthur estaba realmente emocionado y pensaba que iba a poder realizar su ilusión de estudiar medicina si ingresaba a las Fuerzas Armadas. Se visualizaba como un prestigioso médico militar y no la pensó mucho. Así que hizo planes con su amigo y decidieron tomar todos los riesgos que aquella decisión implicaba. Los padres de ambos no estaban de acuerdo, pero Arthur estaba decidido y les decía que aquello cambiaría para bien la vida de todos. En cuestión de meses, Arthur y Andrés dejaron sus casas. Ambos lloraron como niños, pero al llegar a la base militar se olvidaron de todo y de todos. A diario tenían fuertes sesiones de entrenamiento y se sentían hombres invencibles. Estaban contentos del camino que habían tomado y así se lo dejaban saber a sus padres. Pero aquella vida de color de rosas
se tornó negra cuando los mandaron a combatir. Ahí no había entrenamientos ni simulaciones de batallas. Las balas eran reales y todo el horror que la guerra implicaba. Arthur se desmayó la primera vez que vio el montón de heridos de ambos bandos, pero ahí estaba Andrés para darle apoyo moral y fuerzas. Andrés se había convertido en el héroe de su mejor amigo, pues era el que tenía más destreza en el campo y el que estaba lleno de verdadero coraje. Andrés siempre tenía palabras de aliento para su amigo y lo animaba a no sofocarse, porque le recordaba que solo estaría 2 años en aquel lugar y ya iban por la mitad. En las noches que tenían libres siempre cantaban alrededor de fogatas junto a otros soldados y hablaban de todo lo que harían cuando salieran del campo de batalla. A Arthur lo habían apodado el Doctor por sus aspiraciones de estudiar medicina, mientras que Andrés era Romeo, por romántico y soñador. Su mayor anhelo era regresar para casarse con su novia, a quien le había pedido matrimonio unas semanas antes de irse. Cuando faltaban solo 2 meses para regresar, el combate fue intenso y los enemigos tiraron una granada que dejó impávido a Arthur, pero Andrés se tiró para salvarlo y falleció. La imagen de su amigo que yacía sin vida para salvarlo a él trastornó a Arthur, al punto que lo enviaron a casa. El joven asistió al funeral de su amigo, y los padres y la novia de él le pidieron que no se culpara. Al iniciar las terapias psicológicas, su terapeuta se convirtió en su amiga y en su tabla de salvación. 1 año después se casaron, y los padrinos fueron los padres de Andrés. Arthur tuvo un hijo al que nombró Andrew, en homenaje a su amigo, y siempre le hablaba del gran héroe que fue su amigo. El niño creció admirando a Andrés y agradeciéndole por haber salvado la vida de su padre. El día que se cumplían 8 años de la trágica muerte de Andrés, su mamá fue al cementerio y para su sorpresa había un niño en la tumba. El niño hablaba en voz alta diciéndole a Andrés que era su héroe y que lo tenía muy presente todos los días de su vida. Cuando la señora se acercó, supo que era Andrew y que su padre le había inculcado un amor sincero hacia Andrés, lo que la dejó asombrada. La señora lo abrazó y lo llevó a su casa. Ahí le mostró muchas fotografías de Andrés y le obsequió una que al niño le encantó. Luego lo llevó a casa de sus padres, que estaban muy preocupados porque no lo encontraban. Sin dudas, la gratitud y una amistad sincera siguen firmes aún más allá del final de la vida. Hasta aquí llega nuestra historia del día de hoy. Esperamos haya sido de tu agrado y te invitamos a que nos acompañes en nuestro próximo video. Hasta pronto.